Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema verdaderamente fascinante. Vamos a desglosar una metodología técnica súper profunda creada por The Inner Circle Trader. Básicamente, nos enseña cómo enfrentar uno de los escenarios más intimidantes de las finanzas, operar cuando el mercado está en máximos históricos. Porque a ver, si alguna vez han sentido que el mercado parece tener mente propia, bueno, esta perspectiva técnica propone que de hecho la tiene, pero que opera bajo un guión matemático muy preciso. Comencemos. Y para que entremos en sintonía de inmediato, presten atención a esta cita textual de la fuente. Dice que el mercado se entrega algorítmicamente. O sea, nos está diciendo que el mercado no es un monstruo caótico e impredecible. La idea central aquí es que los movimientos de precios no son para nada aleatorios, son el resultado directo de un código subyacente. Hoy vamos a analizar todo esto a través de un lente que es poco convencional, pero sumamente estructurado. Bueno, pasemos rápido a nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos con la teoría algorítmica del mercado. Luego pasaremos a la regla de primero el tiempo, luego el precio. De ahí a la macro del almuerzo en Nueva York. Después veremos la medición de la brecha de apertura y cerramos con el punto fuerte, operando en máximos históricos. Punto número 1. Teoría algorítmica del mercado. Y esto ilustra de manera brillante la enorme diferencia entre la economía tradicional y lo que plantea esta metodología. En la teoría clásica nos enseñan que todo se reduce a la presión de compra y venta. Ya saben, pura oferta y demanda. Pero la metodología que estamos revisando hoy nos lanza una bola curva enorme. Propone que un script algorítmico, guiado rígidamente por el reloj, es verdaderamente lo que dicta hacia dónde va el precio. Su objetivo principal es buscar focos de liquidez, como los topes de pérdida que ponen los operadores minoristas. Ahora, un detalle súper interesante que no podemos dejar pasar. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, la fuente atribuye el descubrimiento de esta precisión espacial y temporal totalmente a una inspiración divina. Así como lo escuchan. Desde su punto de vista, estas secuencias no son una estrategia de trading inventada por un humano, sino un diseño objetivo y absoluto que rige el mercado. Y claro, como analistas que somos, reportamos sobre esta base filosófica porque es clave para entender por qué el autor confía tan ciegamente en la exactitud de estos marcos de tiempo. Pasamos a la sección 2. Primero el tiempo, luego el precio. Sigamos. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo interactúan exactamente el tiempo y el precio. Y la fuente usa una analogía genial. Imaginen una gigantesca tabla de multiplicar. Tienen el tiempo en el eje vertical y el precio en el horizontal. Para encontrar la operación correcta no sirve solamente tener un buen precio. Ese precio tiene que cruzarse exactamente con la ventana de tiempo correcta. Si la intersección no es un 100% perfecta, olvídense. La configuración es totalmente inválida. Y para alinear este eje vertical del que hablamos, la regla inquebrantable es que todo debe estar anclado a la hora local de Nueva York. Las matemáticas literalmente se rompen si usan otra zona horaria. Los hitos diarios son súper precisos. Arrancamos con la campana de apertura a las 9:30 de la mañana. Luego hay un cambio crítico a las 11:30 que marca el inicio de lo que se conoce como la macro de almuerzo. Esta ventana termina a la 1:30 de la tarde, dejando todo preparado para la apertura de la sesión de la tarde a las 2. Número 3. La macro del almuerzo en Nueva York. Veamos cómo funciona. A ver, esta famosa macro del almuerzo tiene una mecánica muy particular. Ocurre en una ventana estricta de 2 horas, de 11:30 a 1:30. Y aquí está el truco. Durante este periodo, el algoritmo tiende a moverse en contra de la tendencia que se formó en la mañana. ¿Por qué? Pues porque va directamente a cazar esa liquidez que quedó acumulada en los mínimos alrededor de las 10 de la mañana. Y un detalle vital a recordar: si se va a presentar una configuración óptima para operar, se formará únicamente en la primera hora, entre las 11:30 y las 12:30. Cuarta parte. Medición de la brecha de apertura. Avancemos. Ahora, para saber matemáticamente hasta dónde llegará el precio, necesitamos un anclaje geométrico. A esto le llamamos la brecha de apertura. Básicamente es ese pequeño salto o vacío en el precio que hay entre el momento en que el mercado cerró ayer a las 4:15 de la tarde y el precio exacto en el que abre hoy a las 9:30 de la mañana. Ese diminuto espacio se va a convertir en nuestra regla de medir para el resto del día. La ejecución aquí sigue pasos muy rigurosos. Paso 1. Identificamos esa brecha de apertura de las 9:30. Paso 2. Tomamos una herramienta clásica, el retroceso de Fibonacci, pero la aplicamos solamente sobre esta brecha para medir su altura exacta. Paso 3. Y recuerden que el tiempo siempre es primero. Esperamos pacientemente a que el reloj marque las 11:30 de la mañana. Y finalmente, el paso 4. Tomamos esa altura y proyectamos sus desviaciones estándar hacia arriba para predecir exactamente dónde el precio va a encontrar su techo.
Y todo esto nos lleva a un número verdaderamente clave en el caso de estudio de la fuente, el 8. En el análisis en vivo que muestra el autor sobre un mercado alcista, el precio no se detuvo por azar. El punto de inflexión perfecto, el segundo exacto donde los compradores se agotaron, ocurrió a exactamente 8 desviaciones estándar de esa brecha de apertura. Ni 7 ni 9. Fueron 8 unidades exactas. Y finalmente llegamos a la sección 5, operando en máximos históricos, el plato fuerte. Cualquiera pensaría que irse en corto, o sea, apostar a que el precio va a bajar justo en medio de un mercado que está rompiendo récords históricos, es jugar a la ruleta rusa. Y la fuente está totalmente de acuerdo en que esto requiere una experiencia inmensa y topes de pérdidas súper estrictos. Pero el gran argumento aquí es que es factible, siempre y cuando esa matriz de la que hablamos antes, esa intersección exacta de la ventana de tiempo y la matemática del precio, se alinee sin el más mínimo margen de error. Ahora, lo realmente interesante de esta diapositiva es cómo se unen todas las piezas del rompecabezas para la operación perfecta. Vean esto, el mercado sube con muchísima agresividad toda la mañana. Luego, el reloj marca el inicio de la macro del almuerzo. En ese preciso instante, el precio choca matemáticamente con esa octava desviación estándar. Se forma una firma técnica específica y ¡pum! El algoritmo aparentemente detona una venta masiva programada, bajando como un imán hacia esos mínimos de las 10 de la mañana. Tiempo, precio y macro convergiendo a la vez. Y esto nos deja con una reflexión final que te vuela la cabeza. Si las finanzas se basan verdaderamente solo en un caos aleatorio de gente comprando y vendiendo, entonces, ¿cómo es posible que el reloj y unas mediciones geométricas tan precisas logren predecir de forma tan consistente las reversiones de precios al minuto? Es una idea que desafía absolutamente todo lo que creemos saber sobre el sistema financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.